Hola, cordial saludo. Bienvenidos a esta celebración de Casa Cristiana Internacional, tu iglesia, tu hogar, tu casa. Bajo esta manera, en línea, la iglesia virtual, que es una manera precisamente para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y para iniciar, Mateo capítulo 6, versículo 25 y 26, esta celebración a nuestro buen Dios, que dice de la siguiente manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bastante particular la historia porque es un fragmento de el sermón del monte dado por Jesús. En medio de gente afanada, turbada, cansada, tal vez del diario vivir, de las implicaciones políticas del tiempo, sociales del tiempo. Y Dios, el mismo Jesús, les da esta palabra de ánimo, precisamente para que confíen en Dios, para que puedan cada día depender de la mano de Dios. ¿Has dependido de Dios en estos días? Precisamente Dios nos manda a que dependamos en absoluta sinceridad de Él. Que nuestro corazón sea sincero y decir: Señor, yo confío en ti. Aunque me cueste, aunque nos duela, aunque esté un poco difícil la situación, decido confiar en ti. Y creo que bajo esta manera nosotros podemos darle gracias a Dios en esta mañana para iniciar esta semana y decirle al Señor: Señor, yo confío en ti. Señor, te agradecemos tu amor y tu bondad, tu fidelidad, tu presencia. Y como lo dice este pasaje, nosotros valemos mucho más que otros elementos de la creación. Somos tus hijos y caminamos bajo tu voluntad. Gracias por permitirnos estar en tus caminos, por vivir bajo tus mandamientos, porque tu palabra se hace viva y eficaz, porque tu palabra sigue siendo real, tangible, que nos alimenta, nos exhorta y nos impulsa a tener una mejor manera de vivir, una mejor calidad de vida. Gracias por el sustento diario, el alimento, el vestido, el transporte, el empleo, lo que hacen nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Disfrutemos este tiempo de meditación de las Sagradas Escrituras aquí en Casa Cristiana Internacional. Hola, bienvenidos una vez más a este tiempo de nuestra iglesia virtual. El tiempo que nosotros dedicamos los domingos para poder llegar a tu casa, ya que no has podido asistir a nuestras reuniones presenciales que ya están activas. Ya sea porque estás con inconvenientes de movilidad o porque te encuentras en otro lugar del territorio colombiano o fuera de este país. Quiero hoy compartir un tema que lo he llamado el mensaje del Espíritu. Y creo que es importante cuando me refiero al Espíritu, me refiero al Espíritu Santo. Un mensaje al cual el Señor nos dice claramente: esto es lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Hace 8 días atrás hablamos acerca de un final extraordinario. Hablamos de la iglesia, de lo que es iglesia, de lo que significa ese término eclesía, como esa asamblea de ciudadanos, y que somos llamados a estar afuera, la dimensión de vivir como la iglesia de Cristo y de congregarnos y de pertenecer al cuerpo. Pero yo quiero llevarlos en medio de este final de los Juegos Olímpicos, a cuáles van a ser nuestros galardones, qué es lo que nos dice el Espíritu Santo frente a nuestros finales. Y en Apocalipsis capítulo 2 está el mensaje a las 7 iglesias en Asia. Y en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, en el versículo 17, capítulo 2, versículo 17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. El mensaje a la iglesia de Pérgamo es un mensaje interesante porque es una iglesia a la cual el Señor le reconoce que está en un ambiente difícil. Dice, y tú moras donde mora Satanás, dice en los versículos anteriores.
pero aún retienes mi nombre. O sea, aunque el enemigo se ha levantado, aunque la atmósfera ha sido de tinieblas, tú has mantenido mi nombre, le dice, mi autoridad, mi identidad. Es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Pérgamo. Pero también le dice que tiene algunas cosas, significa que demanda algunas cosas de la iglesia de Pérgamo. Y dentro de las cosas que demanda es que tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam era la doctrina de aceptar dinero por profecía. Era aceptar el dinero para poder bendecir o maldecir. Significaba que Balaam es el sinónimo del profeta sobornable, del funcionario que se deja sobornar, del que acepta cohecho, del que acepta soborno, del que vende la verdad por dinero, el que habla de acuerdo a lo que el hombre quiere escuchar y no a lo que el cielo está hablando. Y creo que es importante eso porque nosotros somos la iglesia del Señor de estos tiempos, de los últimos tiempos, y necesitamos evitar caer en la doctrina de Balaam. Pero también dice, y tienes también ahí a los nicolaitas. Los nicolaitas eran una doctrina del placer, era la doctrina de vivir bajo la inmoralidad, vivir bajo los placeres sexuales desordenados sin tener el compromiso del matrimonio. Y esa es la demanda que el Señor le hace a la iglesia de Pérgamo y le dice, por lo tanto, arrepiéntete, o sea, cambia tu manera de pensar y mira las cosas que no están bien porque vengo pronto. Y finaliza con esto que son los galardones, es lo que el Espíritu dice. El versículo 17 dice, y el que tiene oído, oiga. O sea, está diciendo, perciban lo que el Espíritu Santo les está hablando. Y es lo que el Señor nos dice esta mañana. El Señor nos está hablando, lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia, lo que nos dice la palabra. Y después dice, nos da una recompensa al que venciere. Y es ahí donde quiero quedarme un momentico más, porque creo que las recompensas que el Señor nos ofrece no es solamente que somos su iglesia, que nos sentaremos en las bodas del Cordero, sino que también hay más, hay una serie de simbologías que usa el Espíritu Santo para mostrarnos esas cosas que Él ha reservado para una iglesia que se atreve a ser distinta, para los discípulos que se atreven, nos debemos atrever a vivir de una manera diferente. Y esas tres cosas son estas. Primero, al que venciere le daré el maná escondido. El maná escondido, el término maná significa ¿qué es esto? Era una especie de hojuela de maíz que descendía en el rocío de la mañana todos los días. Nunca faltó el maná al pueblo de Israel, incluso en los días donde ellos habían pecado. Nunca faltó el alimento en la casa de un israelita. Solamente que ellos tenían que hacer el ejercicio de salir y recogerlo. El maná no caía milagrosamente sobre la olla o sobre la cocina o sobre la alacena. El maná caía afuera y el israelita tenía que salir y por un acto de fe ir a recoger la porción del día. No podían recoger la porción para 2 días, exceptuando el día viernes, porque venía el Sabbat, el día de descanso, donde ellos tenían que estar en adoración, en comunión, y no se les permitía salir a hacer ningún tipo de trabajo. Y esto nos habla de varias cosas. Primero, que para encontrar el maná, la provisión, hay que salir de nuestra zona de comodidad. Muchos quieren prosperar, pero no quieren trabajar. Muchos quieren tener una vida mejor, pero están esperando que venga una asistencia del gobierno o de otras personas. Muchos piensan que todo mundo le debe, pero no quieren hacer algo para
para poder sobresalir. Si usted ha escuchado los testimonios de Zambrano y de otros atletas, se ha dado cuenta que a ellos les ha tocado esforzarse, salir. Y ese salir es importante porque hay un maná para nosotros. Pero no está en la sala de tu casa. Ese maná está afuera. Ese maná está esperándote. Ese maná es la provisión que el Señor te ha dado. Ese maná es tal vez ese negocio que tienes temor en hacer. Es esa empresa que tienes que montar. Es esa actividad económica que tienes que realizar, pero requiere un esfuerzo y requiere una fe. La fe de creer que Dios te tiene la provisión. Y ese maná es lo que representa eso. El maná es una figura de la provisión de Dios para su pueblo. Y por supuesto, nuestro maná es Jesús, que es nuestro alimento. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. O sea, el que te sacia, el que te llena, el que conoce todas tus necesidades y te satisface. Es eso, es el que al probarlo no quieres más, no necesitas más. Es el alimento que prueba y dice, no quiero más, estoy satisfecho. A eso se refiere, ese maná escondido. Y por eso hace una mención aquí el Espíritu Santo sobre que es escondido. porque se refiere al maná que fue guardado en el arca. Fue el maná que fue guardado para memoria, para recuerdo. Recuerde que en la urna del arca del pacto habían 3 elementos. El maná, estaba las tablas, las segundas que escribió Moisés, y la vara de Aarón que reverdeció. 3 figuras interesantes que muchos hablan acerca de qué representa. Bueno, puede representar la incredulidad. El maná también es lo que Israel menospreció. Porque recuerde que cuando Israel está en el desierto, Israel está cogiendo el maná y dice, ¿qué es esto? O sea, ¿esto para qué sirve? Menospreció las pequeñas cosas y tal vez esto representa que hay muchos que están menospreciando el maná que Dios le da porque quieren la bendición grande, pero no quieren pasar por el proceso. La Biblia dice que no debemos menospreciar las pequeñas cosas. No menosprecies el día de las pequeñeces. Cuando hay empresarios que levantan su empresa a punta de esfuerzo y se levanta una generación que no le tocó pagar el precio, pues la segunda generación, cuando el padre muere, la vende rápidamente porque no sabe lo que le costó. Y creo que es importante que podamos entender que las cosas en la vida tienen un costo y el maná nos recuerda acerca de eso. Bueno, podríamos hablar toda la mañana acerca del maná, pero quiero llevarla a las 2 cosas más. Lo segundo que le dice es que y le daré una piedrecita blanca. Y esto parece muy metafórico, pero realmente tiene una simbología que los oyentes primarios, la iglesia del año 100, que era la iglesia a la cual Juan iba a leer el libro de Revelaciones o Apocalipsis, entendieron ese mensaje. Y cuando uno está predicando la palabra, uno tiene que encontrar qué fue lo que entendió el primer oyente, o sea, el oyente primario, para poder entender lo que el Espíritu Santo les dijo a ellos, para entender e interpretar lo que también nos dice a nosotros. Y el oyente primario entendió lo que significaba la piedrecita blanca. Habían por lo menos 2 cosas que representaban. La primera de ellas es que la piedra blanca se usaba en los tribunales. Cuando se estaba dando la sentencia, generalmente al condenado se le entregaba una piedrecita negra. La piedra negra representaba la sentencia de la condena. Pero la piedra blanca representaba la sentencia de ser absuelto. O sea, era declarado no culpable. Y la piedrecita blanca representaba eso, era el mensaje. Imagínese a alguien que está a punto de ser condenado a muerte y está esperando la sentencia del juez. Y de pronto pasa el mensajero que viene del tribunal y le entrega en sus manos una piedrecita. Y uno no quiere abrirla, pero cuando la abre y ve que es una piedra blanca, entiende el mensaje. Y creo que este es el mensaje que el Señor nos está diciendo. Hay una piedra blanca que el Espíritu Santo coloca en nuestras manos.
que es la sentencia que fue dada del cielo, y es nuestra sentencia de haber sido absueltos, declarados justos delante del Señor. La Biblia dice: justificados pues con Dios, tenemos paz para con Dios, y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. Significa que la justicia que tenemos, la justificación, el ser declarados justos, la piedra blanca de nuestra absolución, aunque éramos culpables, pero alguien pagó un precio, debe ser un motivo de alegría. Hemos sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados. Ese es el mensaje del Espíritu Santo a nosotros como iglesia. Es que nuestros pecados han sido perdonados y debe ser un motivo de alegría. La segunda figura que se usa en cuanto a la piedrecita blanca está en los juegos romanos, en los atletas, en los vencedores. Cuando los atletas vencían en los juegos, entonces los jueces les entregaban una piedra blanca. Y esa piedra blanca era el pase para aquello que llamaban el banquete de los vencedores. El banquete de los vencedores era el lugar donde se disfrutaban las victorias. Era el banquete donde solo podía entrar un grupo exclusivo de alta sociedad y los atletas vencedores. Ahora, la segunda figura que el Espíritu Santo usa aquí para enseñarnos es que la piedra blanca representa el pase para entrar al banquete de los vencedores. Y el banquete de los vencedores se llama la cena de las bodas del Cordero. No importa si has hecho o no has hecho. Esto no es si tienes o no tienes, es si tienes el pase. Es si Dios te ha entregado en tus manos el pase. La Biblia dice que nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, que tenemos la seguridad de que tenemos a Jesús allá en la eternidad y que podemos caminar bajo esa seguridad. Así que hay un banquete para los vencedores que nos está esperando. La piedrecita blanca, maná escondido, piedra blanca. Y lo tercero es esto: un nombre nuevo. Dice: y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Por supuesto, la piedra del pase tenía el nombre del atleta vencedor para poder entrar al banquete de los vencedores. Y ahora el Espíritu Santo nos está diciendo que nos da no solamente la piedrecita blanca, sino que también tendremos un nombre. Y ahora usa esta expresión: el maná escondido, y ahora un nombre nuevo. Para entender esto necesitamos conocer que para los judíos, para el pueblo hebreo, los nombres no eran simplemente un asunto de identificación como nosotros lo usamos, sino que era un asunto de carácter, de identificar más que la persona de cómo se llama, es quién es él, quién es esa persona. Los nombres tienen esa connotación en los relatos bíblicos. Y el nombre nuevo significa cómo Él nos ve. Él es nuestro Padre, así que Él tiene el derecho de poder determinar cómo nos llamamos. Todos nosotros no escogimos nuestro nombre. Ninguno de los que estamos aquí escogimos el nombre. Cada uno de nosotros, tal vez si hubiéramos escogido el nombre, yo creo que no hubiera escogido el nombre que tengo. Pero nuestros padres escogieron nuestros nombres, tal vez por el gusto, por los sonidos, por el símbolo, tal vez por esas situaciones que a ellos les parecían importantes que lo tuviéramos. Pero ahora nuestro Padre Celestial nos dice: y en esa piedrecita que representa tu pase en el banquete de los vencedores, al que venciere, entonces te daré un nombre nuevo. Un nombre que representa cómo yo te veo. Un nombre que representa cómo yo te conozco. O sea, que si hay alguien que nos conoce es Dios. Si hay alguien que sabe quiénes somos es el Señor. Y Él colocará ese nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es un nombre de intimidad. Es el nombre de intimidad. Hay algunas parejas que usan nombres que solamente o expresiones que solamente ellos han acordado en sus relaciones. Algunas son chistosas, pero son su forma de llamarse en intimidad. Son la forma de llamarse como pareja. Y es eso lo que representa. Es que sabes, así te voy a llamar. Así te conozco. Y ese nombre nuevo expresa el carácter que Él nos da. Pero también
El nombre nuevo nos habla de una nueva dimensión, o sea, hacia algo nuevo que el Señor nos está llevando. Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, lo llama a dejar su tierra y su parentela, ¿no? El lej lejá de Abraham, el deja lo que tienes para que yo te entregue lo que tengo para ti. Y Abraham sale y camina y empieza a su transitar con el Señor, no solamente hacia una tierra, sino hacia conocerlo a Él, ¿no? Hacia un desarrollo de su vida. Pero es solamente cuando Dios le dice a Abraham, voy a cambiar tu nombre. Ya no te llamarás Abraham, Abraham, que significa padre, sino que ahora serás padre de multitudes. No tenía hijos, sin embargo Dios lo estaba llamando a una nueva dimensión. Y hay una verdad en esta expresión. Y Dios le cambia el nombre de Abraham por Abraham o Abraham. En nuestro español tal vez el cambio es sencillamente poner una H, pero en el hebreo es interesante porque el cambio no es solamente el cambio en la parte de los símbolos, sino en la parte sonora. Abraham. Ese Abraham, es una het, esa palabra, esa letra del alfabeto hebreo, es la letra la primera letra del nombre impronunciable de Dios. Y es una letra cuyo sonido es este. Es la respiración. Recuerda que el nombre de Dios suena como una respiración, como Jehová o Yahvé o Yahweh, ¿no? Es la respiración. Y lo que Dios le está diciendo a Abraham es que ahora tú vas a tener un elemento que va a marcar tu destino. Y ese elemento es una persona. Es la persona de mi soplo. Es el soplo de Dios sobre la vida de Abraham para que fuera padre de multitudes, como lo es hoy. Hoy los judíos están en todas partes del mundo porque hubo una promesa y hubo un cambio de nombre. Ahora serás conocido como yo te conozco, como Abraham, como el hombre que fue impactado por Dios con un nombre nuevo. Fue lo mismo que le pasó a Jacob. Cuando caminó como Jacob, aunque tuvo victorias, Jacob entendió que él no podía seguir siendo el mismo y Dios le cambia el nombre en Peniel y le cambia el nombre, ya no como Abraham, no podía modificar a Jacob, sino que lo cambió en la totalidad. Tal vez Abraham solo necesitaba una modificación y Jacob necesitaba toda una reestructuración en su vida y lo cambió del engañador al que lucha con Dios y vence. Y eso es lo que significa Israel. Hoy la nación de Israel lleva el nombre de alguien que fue cambiado su nombre. ¿Cuál será el nombre que Dios tiene para nosotros? Pero más de la eternidad, más de aquello que tal vez estamos esperando. ¿Cómo será ese nombre que ya está marcando nuestro destino? Al que venciere. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo de la iglesia? Al que venciere, le daré el maná escondido, le daré una piedra blanca que representa el pase y le daré un nuevo nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permite, Señor amado, estar en tu presencia, adorándote, exaltándote. Te pido de una manera especial que traigas sobre nosotros, Señor amado, la bendición, Señor amado, de poder escuchar la voz de tu Espíritu Santo, de no, Señor, aceptar la obra de Balaam, ni aceptar la obra de los nicolaitas en nuestra vida, sino poder vivir bajo tu bendición. Hoy, Señor, decidimos, Señor amado, no solamente arrepentirnos, volvernos a ti, sino entender que tú, Señor, has reservado algo especial para nosotros y al que venciere. Y creemos, Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición poder compartir este tema con usted. Siempre estamos los domingos en este horario de 10 de la mañana en este tiempo de celebración familiar. Bendiciones. No te desconectes, tenemos una información importante para ti. Bendiciones. Qué linda exhortación. Exhortación es voz de ánimo, ¿no? Qué linda palabra que nos impulsa precisamente a cada día poder entrar en los caminos de Dios. Palabra que nos llena precisamente a ser mejores en todas las áreas de nuestra vida. Y
Al comienzo leía Mateo capítulo 6, versículo 25 y 26, que nos recordaba precisamente el confiar en el Señor. Y una de las áreas que nosotros debemos confiar en Dios es precisamente nuestra economía. Vale la pena recordar que precisamente Dios es el dueño de tu economía y de mi economía, de tu trabajo, de tu empleo, de mi trabajo, de mi empleo. Al fin y al cabo, Él nos lo dio. Y cada vez que nos sentamos incluso a la mesa o vamos al closet y abrimos ese y ponernos una prenda, estamos diciendo que Él nos lo ha dado. Y cada vez que nos acercamos a Él confiadamente para depositar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, estamos diciéndole y reconociendo que Él es el proveedor y sustentador nuestro. Las diligencias precisamente para poder hacer las contribuciones respectivas lo puedes hacer dirigiéndote a cada una de nuestras sedes, bien sea a la sede de Robles o a la sede del Sur, o por medio de banca digital a las cuentas que aparecen en pantalla en la parte inferior. Oremos a Dios precisamente para poder honrar al Señor con nuestros bienes, con nuestra economía, declarando que esta semana es una semana de bendición, de victoria, y que Dios te dará precisamente algo que tal vez no esperabas. Señor, te agradecemos tu bondad, tu fidelidad, tu amor y tu presencia, porque has sustentado el alimento, el vestido, has sustentado el trabajo y el empleo, que ha aparecido incluso recursos económicos y recursos físicos donde no pensábamos que pasasen. Señor, y que esa mano proveedora tuya, Señor, utilizas cualquier recurso y cualquier medio para darnos lo que tú bien deseas para nosotros y que nos beneficie a nosotros. Gracias, porque somos parte de tu pueblo, de la iglesia que predica el evangelio y la iglesia, Señor, que comparte las buenas nuevas de salvación para otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí esta celebración de Casa Cristiana Internacional. En una próxima transmisión, recuerda, conéctate a los altares familiares, a cada una de las plataformas que tenemos disponibles. Dale like, comparte esta transmisión y cada vez que nos encontremos, recuerda que Jesús te ama y Jesús vive en tu corazón. Casa Cristiana Internacional, tu iglesia, tu hogar, tu casa. Chao.